Rosendo, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Gracias por llamarme. Por favor, ¿nos cuenta qué tono, qué adjetivo le parece que define la situación de hoy en la Argentina, en la política? Bueno, yo creo que hay una palabra muy remanida, muy usada, que es la de crisis. Que yo siempre diferencio. Hay que diferenciar lo que es la crisis de un colapso. Es decir, la Argentina está viviendo una crisis, lo hemos visto en el mes, ¿no es cierto?, el mes de diciembre. Fue una crisis social, huelga policial, saqueos, puja salarial, corte de luz con protestas. Creo que en enero estamos viviendo o hemos vivido una crisis, ¿no es cierto?, del punto de vista económico. Inflación, devaluación, etc. Hemos iniciado febrero con algunos temas de índole político, ¿no es cierto? Como ha sido el pedido del fiscal para citar al vicepresidente Vudú para indagarlo en la causa Chicone. Y bueno, y datos políticos que parecen menores pero que no son para nada menores, ¿no es cierto? Como el conflicto en torno al fútbol para todos. Me detengo ahí un instante porque me parece muy interesante. A ver, desde el punto de vista jurídico, la citación que hace el fiscal Dilelo, que todavía no ha tenido disposición del juez Lijo, puede aceptarla, puede no, todo indica que lo va a hacer, va a llevar un tiempo. Ahora, muestra también un viejo adagio de la política argentina. Cuando la justicia se anima es que ve a un poder ejecutivo en retroceso. ¿Coincide con esto, Rosendo? Lamentablemente sí. Yo creo que la historia de los últimos 40 años nos muestra este tipo de situación. Cuando los gobiernos están fuertes, la justicia espera. Cuando los gobiernos se empiezan a deteriorar o complicar, la justicia avanza. Creo que en un contexto como el de hoy, ¿no es cierto?, el gobierno enfrenta una justicia más complicada y tiene menos capacidad política de maniobrar con ella. Respecto de la crisis económica que evidentemente está y no ha sido conjurada, nosotros recién hablábamos de alguna baja del dólar por una presión del Banco Central. ¿El gobierno tomó nota de lo que está pasando o sigue desarrollando estas batallas casi con tono épico en lo dialéctico, como si todo el enemigo fueran los contrarios, hubiese una actitud en contra del gobierno dogmática? Yo creo que es lo segundo, de las dos opciones que usted plantea. Yo creo que claramente el gobierno ratifica, ¿no es cierto?, redobla la apuesta dentro de su línea, de acuerdo a la cual los problemas que hoy tiene la economía no son consecuencia de errores o desaciertos en la política económica, sino que son consecuencia de una acción hostil, ¿no es cierto?, para desestabilizarlo. Me parece que esto no cambia y usted, ¿no es cierto?, señalaba, ¿no es cierto?, hoy recién al iniciar el comentario, una frase desacertada en su opinión, y sí, yo coincido, del jefe de gabinete, ¿no es cierto?, respecto a esto. Una acción donde, claro, ¿no es cierto?, consideraba o opinaba que el tema vudú, la posición del fiscal, era una suerte de linchamiento mediático. Pero nuevamente, esto nos confirma que la actitud política del gobierno frente a la economía, la crisis social o lo político no ha cambiado. El gobierno se ha caracterizado cuando enfrentó una crisis, y tomo algo que usted decía, Rosendo, al comienzo, estamos en una crisis política, una crisis económica, de redoblar la apuesta. Pienso en el campo, pienso en las elecciones adversas. ¿Tiene margen para redoblar la apuesta, digo, con algún margen, valga la redundancia, de acierto, digamos? ¿Puede kirchnerizar la salida frente a una crisis? Es lo que el gobierno va a hacer, ¿no es cierto? Lo que sucede es que el gobierno viene de una experiencia que fue la del 2009, donde tras una derrota electoral redobló la apuesta y le fue bien. Ahora, le fue bien en un contexto económico muy diferente. Claro. Frente a una situación política similar o análoga, el gobierno redobla la apuesta, pero con una economía mucho más complicada. Me parece que esto es lo que el gobierno, frente a un cambio de situación económica, actúa como si la economía fuera la misma. ¿Cuánto de asidero le da a las versiones o algunos dichos expresamente, pienso en Jorge Yoma o algunos otros dirigentes? Hoy hablábamos en la radio con Eduardo Duhalde que decía, si ellos hablan de no irse anticipadamente es porque lo barajan. Veamos, ¿cuánto ve usted de verdad en la coyuntura política de basamento para un no llegar hasta el 10 de diciembre de 2015? Bueno, mire, yo creo que, es decir, si yo miro aspectos de la política no encuentro basamento. Es decir, el Congreso sigue alineado con el oficialismo, los gobernadores siguen alineados con el oficialismo. Miro la política y ahí no encuentro realmente fisuras significativas. Ahora, miro la economía y acá me aparecen las dudas y el gran punto.
Cuando uno mira para atrás, cuando han habido crisis que han significado presidentes que han terminado antes el mandato, siempre ha habido una constante, y es cuando la calle, ¿no es cierto? La crisis social en la calle se va de control. Y yo creo que este es el punto más importante a mirar ahora. Sobre todo, la gran variable es el impacto de la inflación, ¿no es cierto?, de la inflación sobre la situación social. Y esto es lo que hay que mirar. Si hay un riesgo, está ahí. Da también la impresión de que la oposición que está trabajando, hay un sector de UNEN, de lo que es el Frente Amplio Progresista, de Hermes Wiener, que intenta ampliar sus bases de sustento. El masismo también está haciendo algunas declaraciones. Enseguida lo vamos a recuperar a Rosendo Fraga. Cuando ustedes me digan, tuvimos un pequeño inconveniente con la imagen. Yo quería preguntar también por el papel de la oposición en estas circunstancias. Si está ofreciendo una alternativa superadora. Salvo algunos contados ejemplos, Javier González Fraga, que fue candidato a vicepresidente de la Nación, digamos, que muestran un plan concreto, alternativo a economía. ¿Usted siente, Rosendo, que la oposición está a la altura de ofrecerle a la ciudadanía, bueno, ¿es esto lo que deberíamos hacer? ¿Este es un plan alternativo concreto? Bueno, yo creo que no. Lo que la oposición, hay iniciativas, lo que no logran es presentarlo como una alternativa de poder, diríamos, como algo que represente una alternativa de poder. La oposición se va poniendo, ¿no es cierto?, se va poniendo en marcha. De cualquier manera, algunas iniciativas que, como por ejemplo la del Papa Francisco, que en la segunda semana de enero sugirió restablecer la mesa de diálogo que funcionó entre el 2001 y el 2002, que en su momento permitió encauzar una situación difícil que a lo mejor sí podrían transformarse en algo concreto, como planteo, ¿no es cierto?, de la oposición. Creo que la oposición está dando señales, lo que le falta todavía es articularse políticamente. Claro. El 2001, recordemos, en aquella mesa de diálogo impulsada por la Iglesia, el propio presidente Duhalde la había impulsado y sirvió como un lugar, como una gran malla de contención para un momento muy distinto al que estamos viviendo, pero también de crisis política, ¿no? Claro, en un momento donde no teníamos, es decir, donde la economía y lo social, cuidado, encuentran semejanzas, sí. No necesariamente en lo político, porque el gobierno de la Rúa no tenía el control del Congreso, no tenía el apoyo de los gobernadores, ¿no es cierto?, no tenía en el sindicalismo cierta base de apoyo, como hoy todavía, ¿no es cierto?, tiene este gobierno. Pero cuando la situación económica se complica y la situación social se hace tensa, el diálogo pasa a ser muy, muy importante. ¿Cómo ve la situación del sindicalismo peronista, digamos, que supo ser oficialista, después de esta situación en donde la Presidenta de la Nación cruzó en público y frente a él Antonio Caló, en ese último discurso en donde le dijo, no, Caló, la gente tiene sueldos que le permiten comer, no como está diciendo usted, la suerte también de solidaridad de todos los gremios, Hugo Yasky, de la CTA, de oficialista. Ayer Rodolfo Daer diciendo, nada menos que del gremio de la alimentación, los acuerdos de precios no están surtiendo ningún tipo de efecto. La pregunta sería ver, ¿hay algún desmarcarse de parte del justicialismo que apoya todavía a la Presidenta de la Nación? Digo, ¿hay algún cambio? ¿Se ve alguna situación distinta, Rosendo? A mí me parece que lo que ha generado esa crítica o esa incluso descalificación de la Presidenta Caló es que la posibilidad de unidad sindical, ¿no es cierto?, se ha hecho más probable y que por otro lado Caló dio una respuesta, apoyó el reclamo de los docentes bonaerenses de un 61% de aumento del básico. Acá yo creo que hay una primera señal del sindicalismo y es que en Córdoba está por oficializarse la unidad de todo el sindicalismo cordobés, como un primer paso hacia la unidad sindical. Creo que lo que esto trajo como consecuencia hizo más cerca la unidad sindical y llevó al sindicalismo oficialista a apoyar reclamos salariales muy por encima de lo que el gobierno quiere. Rosendo, como siempre, muchísimas gracias. Le dejamos un fuerte abrazo. Hasta luego.